Bien, vamos a orar para dar inicio a la enseñanza de esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche, amado Dios, por permitirnos estar una vez más acá en tu casa, reunidos, Padre, para adorar tu nombre, para escuchar tu palabra también. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, amado Dios, para que tú puedas guiarnos día a día y para que tu verdad se establezca en nuestros corazones, amado Dios. Gracias por esta noche, recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tenemos varias semanas ya aprendiendo acerca de los milagros de Jesús. Estamos viendo semana a semana un nuevo milagro. El Señor Jesús hizo muchos milagros. Algunos solamente de ellos están relatados en los evangelios. Y hoy vamos a ver uno de ellos. El tema es los milagros de Jesús, lecciones para todos los tiempos. Se llama la serie que estamos viendo. Antes de entrar de lleno al tema, quería leer con ustedes el Salmo 127. Salmo 127, versículos del 3 al 5. Salmo 127, del 3 al 5. ¿Amén? Dice así: los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas. No será avergonzado porque sus enemigos cuando litiguen contra él, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen contra él en las tribulaciones. Amén. El salmista nos hace recordar en este pasaje las bondades y la bendición que es tener hijos. Ustedes que ya tienen hijos pueden ver esto en sus vidas, ¿no? Es una bendición, es un favor de parte del Señor el hecho de haber permitido que las familias puedan avanzar, puedan tener hijos en sus hogares. Dice el salmista, los hijos son como saetas. ¿En qué sentido podemos considerar eso también que son como saetas? Porque tienen potencial. Los hijos tienen potencial en las manos del Señor. Ustedes que tienen sus hijos y que han podido tal vez crecer aquí en la iglesia, en el servicio del Señor, pueden ver el potencial que ellos tienen, cómo son útiles en las manos del Señor. Ahora, si los hijos son útiles en las manos del Señor, ¿a quién creen que no le gusta esto? ¿A quién no le gusta que los hijos sean un potencial en el servicio del Señor? Al adversario. Al enemigo no le gusta ver que los hijos van avanzando, que los hijos son prósperos, que los hijos tienen un servicio en la casa del Señor. Por eso Satanás está como león rugiente buscando cómo destruir la vida de los niños. Desde muy temprana edad muchos sufren violencia, muchos sufren también por los conflictos que pasan en casa, por la separación de los padres, sufren abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, con el objetivo que conforme vayan creciendo, ellos se cuestionen, ¿por qué me pasaron tales situaciones en mi infancia, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufría violencia? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Por qué no me socorrió? ¿Por qué permitió que me dañen en la vida? Es la intención del enemigo, afectar la vida de los niños, afectar la vida de los infantes, para que haya este cuestionamiento y este rechazo más adelante cuando van creciendo. Tal vez algunos de nosotros también hemos pasado por una situación difícil cuando éramos menores y en el transcurso de nuestra vida nos ha sido difícil poder aceptar a Cristo porque nos hemos cuestionado muchas veces qué pasó cuando yo sufría violencia, dónde estaba el Señor. Es el efecto del trato del enemigo con los niños. El principio de hoy es el mundo satánico y maligno se ensaña con los pequeños. Es algo cierto, es lo que estábamos meditando hace un momento. Cuando hablamos acerca del maltrato o del daño que hace Satanás a los niños, podemos recordar la vida de Moisés. Nos acordamos, Moisés nació en medio de la esclavitud del pueblo judío en Egipto. Dice la palabra de Dios que cuando los padres de Moisés lo vieron que era un niño hermoso. Algunos estudiosos o algunos autores señalan que cuando los padres ven al niño hermoso, no solamente era un aspecto físico, si bien físicamente era un niño hermoso, los padres vieron algo diferente en la vida de Moisés. Vieron un propósito distinto en la vida de su hijo. Por eso no tuvieron temor al mandato del faraón, que era matar a todo menor de 2 años.
viendo en la vida de su hijo un propósito distinto, ellos lo escondieron. Vemos el desenlace de la vida de Moisés. Entonces, está ahí el ataque del enemigo hacia los niños, el ataque de Satanás hacia la infancia. Desde muy temprano está buscando cómo dañar a los hijos. Muy bien, entonces con eso en mente vamos a leer Marcos capítulo 9 del versículo 14 al 29, teniendo como referencia el daño que Satanás hace a los niños. Leamos el Evangelio de Marcos capítulo 9 del versículo 14 al 29. Amén. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Jesús preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Cuando nosotros leemos los primeros versículos de este capítulo 9, vemos al Señor Jesús dirigiéndose a sus discípulos y dándoles poder y autoridad para echar fuera todo demonio y para sanar enfermedades. Y algunos capítulos antes, versículos antes del capítulo 9, los discípulos estaban presentes cuando Jesús expulsó el demonio de un hombre en Gadara. Entonces, los discípulos ya habían tenido un encuentro, vamos a decir, con espíritus malignos y habían visto cómo Jesús expulsaba a los demonios y ya les había sido dada la autoridad también para poder expulsar demonios. Y antes de esta escena, los discípulos estaban presentes en la transfiguración de Jesús en el monte. Entonces, vieron un poder distinto, vieron la gloria de Jesús. Con esa gloria, con la autoridad y poder que les había dado el Señor Jesús, descendieron y se encontraron con esta escena. Un padre desesperado. Este texto también está narrado en Mateo y en Lucas nos dice que era el hijo único de esta familia. Era el hijo único que tenía este padre. Y la condición del muchacho era bastante complicada. Tenía una posesión demoníaca, el espíritu lo tenía mudo, lo sacudía, le hacía echar espumarajos, crujir los dientes, lo hacía caer en fuego y en el agua y daba voces. Qué difícil situación, ¿no? Y el Señor Jesús les pregunta, ¿desde cuándo tu hijo está así? Desde muy niño, desde hace mucho tiempo mi hijo está así. Imaginémonos a tener un hijo, ¿no? Ustedes que son padres, imagínense vivir una situación tan complicada como esta. Tener a un hijo que es sacudido de manera muy fuerte por el demonio, no es una enfermedad. En el caso de una enfermedad, los padres saben cómo controlar la enfermedad, saben cuánto va a durar, saben qué medicamento darle, saben tratar de cierta manera una enfermedad. En este caso no era una enfermedad, era una posesión demoníaca. El padre no tenía control sobre nada, ni siquiera sabía cuánto iba a durar ese momento cuando el niño era poseído. Es más, no sabía si era el último momento que iba a ver a su hijo, porque lo golpeaba. Imaginemos el aspecto físico de este niño, cuántos golpes habrá tenido en el cuerpo, cuánto daño físico habrá tenido. Si nosotros viéramos a esta familia, viéramos a este niño, ¿qué nos podríamos imaginar? ¿Qué futuro le podemos avisorar a un infante así?
Probablemente ninguno, ¿no? Probablemente ya podría estar condenado a morir. En cualquier momento se muere ese niño porque así como va, ya su cuerpito ya no aguanta. Dice que se iba secando poco a poco. Esa era la situación de un padre. En algún momento me ha tocado escuchar, seguramente ustedes también, que han sido padres, lo han dicho, yo preferiría estar en el lugar donde está mi hijo. Preferiría que esa enfermedad me pase a mí antes que le pase a mi hijo. Tengo sobrinas y es difícil cuando a temprana edad tienen que ir al hospital, son internadas, son puestas, necesitan inyecciones. Y las madres dicen eso, no, preferiría que me pase a mí, no quiero ver a mi niño así. Ahora, este padre estaba viendo esta situación desde ya hacía mucho tiempo. ¿Qué esperanza tiene un padre así? ¿Qué esperanza tiene una familia así? Únicamente un milagro. Únicamente la intervención de Dios tenía como esperanza. Este padre se encuentra con los discípulos, esperando que por medio de los discípulos ocurra este milagro que desea. No sucede eso. Y luego se aparece el Señor Jesús. ¿Qué es lo que vemos en la vida de este niño? El ataque maligno. No nos indica cómo el niño fue poseído, tampoco es cuestionamiento, pero sí podemos ver cómo Satanás está influenciando y atacando la vida de un niño. De tal manera que lo tiene en la cuerda floja, lo tiene al límite de la muerte. Va hasta donde puede. Satanás no busca límites. Satanás va a ir hasta donde él pueda. Satanás va a buscar destruir la vida de los niños hasta donde él pueda, para que ellos se puedan alejar más adelante del Señor, puedan rechazar a Dios, se puedan cuestionar. Y pareciera que en este momento está logrando todo eso. Versículo 14 al 18 dice así, vamos a leer nuevamente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Y enseguida la gente se acercó y corrió a él y el Señor preguntó, ¿qué disputan entre ustedes? El padre de familia va y le cuenta al Señor Jesús cómo estaba su hijo y les dice, dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Los discípulos que habían recibido poder y autoridad para echar fuera demonios se encontraron con una situación y no pudieron echar fuera al demonio. Bastante interesante, ¿no? Un contraste. El Señor nos acaba de dar autoridad para echar fuera demonios. Tenemos un momento con una persona poseída y se nos complica. Y no hemos podido echarlo afuera. ¿Cómo comprendemos esta situación? ¿Cómo analizamos este limitante que tuvieron los discípulos? Bueno, podemos entender que el Señor Jesús, nuestro Dios, establece límites o permite límites para nosotros. Nosotros que somos creyentes, que podemos estar en un servicio o podemos estar ministrando la palabra de Dios, tenemos límites permitidos por el Señor. Hay límites que el Señor establece para nuestras vidas. En el caso de los discípulos, estos límites o este limitante tenía un propósito específico, que era que ellos se acerquen al Señor, tengan intimidad con Dios. Saltémonos un poquito y vayamos al versículo 28 y 29. Dice así, cuando él entró en casa, después de haber expulsado al demonio, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Lo primero que hacen los discípulos al encontrarse con una limitación es acercarse a Jesús. Es ir al maestro y preguntarle, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Teniendo en mente que ya habían recibido autoridad y poder. Señor, ¿por qué nosotros no hemos conseguido echar fuera a este demonio? Buen punto, porque se acercan al maestro. En algún otro caso, tal vez se pudo haber dicho, bueno, dejémoslo pasar, ya más adelante podremos. La siguiente vez ya lo vamos a intentar y tal vez sale, ¿no? Los discípulos tomaron una buena actitud, se acercaron a Jesús y le consultaron. Y encontraron respuesta en Jesús. Jesús les dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entendemos que la oración y el ayuno no les daba más poder, no es que les daba más honra o más posibilidades de expulsar al demonio, sino que la oración y el ayuno los llevaba a tener más intimidad con el Señor, los llevaba a comprender quién era ese Dios verdadero, a tener fe en aquel que les había dado la autoridad y el poder para echar fuera al demonio. Dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por escudriñar las Escrituras,
por escudriñar a nuestro Dios, conocer a nuestro Dios, tenemos más conocimiento de Él, comprendemos más quién es Él. Y ese conocimiento que se establece en nuestro corazón, en nuestra mente, nos da confianza para creer en su palabra, creer en sus promesas. Lo que buscaba el Señor Jesús con esta limitación que tuvieron los discípulos era que por medio de la oración los discípulos se acercaran más al corazón de Dios. Para ejercer la autoridad que les había sido dada, tenían que tener confianza en Dios. Nosotros, cuando tenemos una cierta limitación, algo no nos sale en la vida, en el ministerio, alguna petición no es concedida, ¿qué es lo que hacemos? Cuando encontramos limitantes en nuestras vidas, ¿cómo reaccionamos? Los discípulos se acercaron a Jesús, preguntaron: Maestro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hemos podido nosotros? Y en nuestro caso, es un buen ejemplo ver esto en los discípulos, acercarnos al Señor. Las limitaciones deben llevarnos a la búsqueda de Dios, como en el caso de los discípulos. Se acercaron a Jesús para conocer cuál era la causa de esa limitación. Ante los límites que se presentan en nuestras vidas, debemos examinar nuestro corazón. Podemos entender que con el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, hay un mejor examen de nuestro interior para entender qué cosa está pasando. Algunas decepciones que nos podemos llevar en nuestra vida, en el ministerio, podría ser porque hemos considerado hacer las cosas en nuestras fuerzas, actuar bajo nuestro conocimiento, bajo nuestra capacidad, bajo lo que hemos comprendido, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. Cuando viene una limitación, nos damos un golpe, pensamos: ¿qué pasó? ¿Por qué las cosas no me han salido hasta acá? Y en lugar de tirar la toalla, tal vez, debemos acercarnos al Señor para mostrar nuestra dependencia de Él, que necesitamos vivir dependientes de Él. Decía el Señor Jesús: separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Separados de mí, no pueden llevar frutos. Nosotros somos dependientes del Señor. Lejos de Él no podemos hacer absolutamente nada. No significa que no podemos llevar resultados, podemos tener resultados, pero nada que glorifique al Señor, nada que esté de acuerdo a su voluntad. Necesitamos acercarnos al corazón del Señor. Necesitamos confesar que dependemos de Dios. En medio de este momento de tensión de los discípulos, aún estaba ahí el padre de familia. El padre de familia aún no había recibido lo que estaba buscando. Luego de intentar con los discípulos, lleva a su hijo a los discípulos, no pueden, viene el maestro, viene la última opción que él tenía, se presenta ante Jesús, teniendo una angustia en el corazón, teniendo la última esperanza. En el versículo 17, 18 y 22, este padre de familia le muestra y le dice a Jesús qué es lo que está pasando con su niño. Y respondiendo, versículo 17, respondiendo uno de ellos, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, así que el hombre va y echa a los discípulos delante de Jesús. Él le dice: Señor, tus discípulos no han podido echar fuera al demonio. No sé si ustedes han visto algunas series o películas cuando hay interrogatorios a los que están presos, a los delincuentes, o cuando usted seguramente ha escuchado de Alerta Aeropuerto, ¿no? Detienen a un burrier, a una persona que está llevando droga desde el aeropuerto, le preguntan, ya está detenido, descubrieron que está llevando droga, y le preguntan: ¿quién te contactó? ¿Quién te dijo que llevaras? Y no se acuerdan. No, era una persona, estaba pasando por el aeropuerto y me dijo: ¿puedes llevar esto? Dinos el nombre. Nunca me dijo nombre, me dijo solamente un alias. Me dijo que se llamaba así. Y cuando ya se ve contra la cuerda floja, cuando lo presionan, le dicen: mira, probablemente por la cantidad que estás llevando vas a recibir esta condena. Ahí recién empieza a soltar las cosas. Bueno, ahora sí me recuerdo, te doy el contacto. Los delincuentes también, cuando los separan, empiezan a hablar, les preguntan: oye, dime quién es el que va contigo, cuéntame acerca de la banda criminal. No hablan, pero cuando ya están contra la pared, recién empiezan a hablar. Ya no tienen límites, empiezan a confesar todo. Podemos imaginar la angustia de este padre de familia, que ya no tenía más salida y no tiene formas, no guarda las formas, no guarda secretos, y va y confiesa a Jesús todo.
Dice, mi hijo está así, está así, está así. Ay, por cierto, tus discípulos tampoco lo han podido expulsar. No se guardó ninguna forma, no tuvo temor incluso de confesar que sus discípulos tenían un limitante. Cuando estamos en la presencia del Señor, nada podemos ocultar. Cuando estamos delante del Señor y nos derramamos ante su presencia, no importan las formas, no importa lo que otros puedan decir. Delante de Dios podemos confesar absolutamente todo, no nos podemos guardar. Tenemos un Dios que lo sabe todo. Y cuando hay un momento de angustia en el corazón, decimos, Señor, esto es todo lo que está pasando. Esta es mi situación tal cual la estoy viviendo. El padre de familia termina haciendo una exclamación importante y del corazón. Le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Sale un verdadero clamor. No tenía nada más que perder el padre. Estaba delante del posible milagro y le dice, Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. En medio de esta escena tenemos a un padre angustiado, a un niño endemoniado y a los discípulos. Había un grupito de personas que estaban haciendo bulla, que no ayudaban, pero que sí estaban estorbando. Leamos el versículo 14, volvamos un poquito arriba. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban o discutían con los discípulos. Estaban los escribas. Los escribas eran los intérpretes de la ley, los que determinaban cómo podíamos entender una determinada ley. Y estaban discutiendo con los apóstoles. Discutían y les recriminaban por qué no han podido expulsar al demonio. Y ahí acababa la oración. Cualquiera podría decir, entonces ellos tomaron la iniciativa y expulsaron al demonio. No, no pudieron hacer nada. Solamente criticaban. Estaban ahí interrumpiendo a los discípulos, interrumpiendo el hablar del Señor. ¿Ha vivido usted alguna situación así? Está haciendo algo y vienen y le dicen, no, así no es. No, así no es. Algo en el ministerio y le dicen, no, así no es. Todo bien Contreras, ¿no? Como diría el pastor, acá no hay, es en el culto de las 7:15, esos servidores de hogar saben más critican. Recordemos a Job, por ejemplo. Job estaba pasando un momento de dificultad, de pruebas, vinieron sus amigos, vieron a Job la enfermedad, vieron cómo estaba y dijeron, acá hay pecado, Job, tienes pecado sobre ti, algo has hecho que te está pasando eso. Los amigos, los que van en contra de lo que uno está viviendo. Son momentos o situaciones que nos pueden hacer cuestionar nuestra confianza en el Señor. Los discípulos habían recibido poder y autoridad y se veían con esta situación contra los escribas, quienes les cuestionaban lo que estaban haciendo. Estaban cuestionando y criticando por qué no podían echar fuera al demonio. Son voces que pueden venir hacia nosotros, ¿no? En ciertos momentos. Son cuestionamientos, personas, un fin de cosas que no deben tomarse en consideración. Dudas que pueden venir al corazón, a la mente, que nos impiden avanzar. Sin embargo, nosotros podemos decir, yo confío en el Señor. Yo confieso y creo que mi corazón confía siempre y siempre en el Señor, en mi Dios Todopoderoso. Y nada cambia eso. Nada cambia mi confianza en el Señor. Las experiencias que hemos pasado nos dan fuerzas para seguir avanzando. Nadie puede cambiar lo que usted ha vivido con el Señor. Nadie puede cambiar la experiencia que usted ha tenido. Ni el conocimiento del mundo, ni las experiencias del mundo pueden cambiar lo que está en nuestro corazón. La intimidad que hemos tenido con el Señor, nadie lo cambia. Ningún cuestionamiento. Es algo establecido directamente por el Señor en nuestro corazón. Y también estaban los discípulos. El Señor Jesús estaba llegando al final de su ministerio. Estaba por ir a la cruz, por morir. Y tiene cierta frustración con sus discípulos, ¿no? Les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo les voy a soportar? ¿Qué pasó con lo que habíamos vivido? ¿Qué pasó cuando ustedes vieron al demonio en Gadara? Expulsé, les di poder y autoridad. ¿Qué pasó? ¿Por qué aún tienen dudas? ¿Hay consideraciones para los discípulos para tener dudas? ¿Había algo que les podía hacer dudar? De los escribas hasta uno podría considerar, ¿no? Los escribas no conocen nada, simplemente es conocimiento superficial. Pero de los apóstoles, no debe haber dudas sobre el poder de nuestro Dios. No debemos poner en tela de juicio lo que Dios puede hacer. Cada día debemos confiar más en el Señor por medio de la meditación en su palabra. Renueve vuestro pensamiento por medio de la palabra de Dios, dice un versículo.
Versículo 19. Y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganme el niño. Y se lo trajeron. Hay situaciones de nuestras vidas que solo el Señor Jesús puede resolver, que necesitamos tener un encuentro directo con el Señor. Jesús pudo haber permitido que los discípulos expulsen al demonio, sin límites, pudo haber dicho ok, que los discípulos lo hagan. Sin embargo, el Señor Jesús quería tener un encuentro con este padre de familia. Hay ocasiones en las que el fin que buscamos no es el propósito principal del Señor para nuestras vidas, sino es el momento previo, el propósito principal. Me explico. Este hombre, este padre de familia, tenía un deseo en el corazón de que Jesús haga un milagro en la vida de su hijo. El Señor lo pudo haber hecho, pero el propósito del Señor, aparte de hacer el milagro, estaba un momentito antes, en tener un encuentro directo con este hombre, en tener un trato directo con el padre de familia. Este hombre necesitaba declarar que dependía del Señor. Cuando buscamos respuestas en el Señor por alguna sanidad, alguna puerta de trabajo, alguna restauración, que es un deseo bueno, muchas veces debemos ir un poquito antes, ver qué es lo que Dios quiere con mi vida, qué es lo que el Señor quiere tratar conmigo, qué es lo que el Señor quiere acerca de mí. Para el Señor no era nada difícil hacer un milagro, pero Él deseaba restaurar y tener una relación con este padre de familia. Él deseaba que este hombre tenga confianza. Recordemos al ciego de Jericó, a Bartimeo. Cuando está pasando Jesús, ese ciego le pide que haga un milagro. El Señor Jesús se acerca a este ciego y le dice: ¿qué quieres que te haga? Parece una pregunta sin sentido, pero el Señor Jesús buscaba que este hombre exprese su necesidad de dependencia de Él. Este hombre necesitaba confesar que dependía de Jesús para hacer un milagro. El padre de familia ya no tenía más alternativas. Necesitaba tener un encuentro con el Señor. Y acá viene un hecho bastante importante, llamativo, que probablemente nosotros en otras circunstancias lo hemos vivido, o personas que recién están encontrándose con el Señor también lo han vivido. Dice el versículo 20: se trajeron al muchacho a Jesús, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Antes de este encuentro con Jesús, con los discípulos, el muchacho probablemente no había tenido ninguna posesión más que lo que siempre tenía. Sin embargo, cuando el hombre lleva a su hijo delante de Jesús, el demonio empieza a actuar de manera muy fuerte. Busca hacer el mayor daño posible al niño. Qué contraste, ¿no? ¿Usted ha pasado por eso? Cuando más se acerca a Jesús, más difícil se pone la cuestión. Cuando una persona llega a Cristo y dice: hermano, antes de llegar a Jesús tenía más paz en mi casa. Antes de orar por mi familia me iba mejor. Antes tenía más trabajo. Ahora que me he acercado a Jesús parece que la situación no va bien. Parece que se ha complicado mucho más. Muchas veces es el enemigo dando sus últimos manotazos antes de salir, antes de dar libertad. ¿Qué es lo que hacemos en una situación así también nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho? En casa, cuando nos convertimos ya hace un par de años atrás, era niño y bueno, había situaciones complicadas en casa, ¿no? Deudas. Mis padres estaban en una situación difícil, mi papá estaba a punto de salir del trabajo, mi mamá no tenía trabajo. Nos entregamos al Señor, todos juntos como familia, y de pronto mi papá pierde el trabajo que le quedaba. Va a buscar un trabajo, lo llaman, vivimos en Tarapoto, en San Martín, va a buscar un trabajo en Loreto. Nosotros esperanzados, ¿no? Recién convertidos, esperanzados: hoy el Señor está abriendo puertas. Y a los días mi papá regresa y no le habían aceptado un nuevo trabajo. Ya se venían deudas en nuestra casa y la desesperación que pasaron mis padres. Pero la desesperación de mi mamá fue muy difícil. Y uno que está buscando al Señor, uno es nuevo, tratando de buscar al Señor. Pareciera que las cosas van más difíciles, ¿no? ¿Qué hacemos en ese momento? Tiramos la toalla. El padre estaba en ese momento. Podría decir: espérate, mi hijo está a punto de morirse, lo he puesto delante de Jesús y su vida aún corre más riesgo que antes. ¿Qué hago? Antes de llevarlo a Jesús parecía que estaba mejor. Lo he presentado delante de Jesús y su vida está en riesgo. ¿Qué cosa hago? ¿Qué hacemos en una situación donde al acercarnos a Jesús parece que todo se pone peor? Versículo 23, Jesús le dijo:
Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús va y da la respuesta que el Padre necesitaba. El aliento en ese momento difícil viene de parte de Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús es el primero en acercarse. Jesús es el que extiende la solución para el Padre. Dice, espérate. Si tú crees, todo es posible. Las promesas de nuestro Dios, promesas que vienen de parte del Señor, si nosotros confiamos en Él, es posible que se realicen en nuestras vidas. Este pasaje también nos puede hacer recordar la escena de la resurrección de Lázaro. Jesús va hacia Marta y María, ya había muerto Lázaro, y va hacia la tumba, le dice, abran la tumba. Marta dice, Señor, pero ya tiene varios días muertos y hay un olor fétido. Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En ambos casos, el Señor no necesitaba de la fe de los hombres para hacer el milagro. El Señor podía hacer el milagro sin necesidad de que Marta o este padre de familia o quien fuere crea. El Señor es soberano, Él puede decidir a quién hace un milagro. Incluso estos hombres, estas mujeres pudieron haber recibido su milagro, pero probablemente no iban a disfrutar de la gloria de Dios como cuando uno se entrega de completo al Señor. Se iban a perder de la gloria de trabajar junto con Dios en el cumplimiento de su plan. Si ellos no confesaban la necesidad de depender del Señor, no iban a disfrutar de ese momento previo. Les dije hace un momento, a veces nuestro objetivo delante del Señor, el bien que buscamos delante del Señor, no es el mismo que el Señor quiere para nosotros. Hay un momento previo, hay un encuentro previo en el que necesitamos derramar nuestro corazón delante de Jesús, delante de nuestro Dios para buscar nuestra dependencia de Él. Ante esto, dice el padre de familia, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Finalmente el padre de familia comprende la lección, era depender de Dios. Él buscaba el milagro, pero Jesús va y busca el corazón del hombre y le dice, espérate, lo que tú necesitas es depender de mí primero, tienes que depender de mí. El hombre entiende, le dice, Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. No es que el padre de familia no creía en Dios, creía en el milagro que podría ser Jesús, por eso llevó a su hijo. Esta expresión de incredulidad es de una persona que realmente cree en el Señor. Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a saber que tú puedes hacer realidad en mi vida. Él creía en el poder de Jesús para librar a su hijo. El hecho de expresar ayúdame en mi incredulidad es algo que únicamente lo hace un hombre que puede tener fe en Dios. Finalmente el hombre comprendió lo que necesitaba, ¿no? Comprendió la dependencia del Señor. Nosotros estamos dependiendo del Señor, estamos buscando que el Señor trate nuestro corazón antes de lo que nuestro corazón desea a profundidad. Deseo un milagro del Señor, estoy buscando la obra de Dios en mi vida, estoy buscando que el Señor abra puertas. ¿Para qué? ¿Para qué buscamos algo? ¿Cuál es la razón por la que queremos? ¿Hay algo previo que tal vez el Señor quiere tratar con nosotros mientras encontramos limitaciones limitantes? ¿Hay algo que nuestro corazón debe buscar? Depender del Señor, volver a los brazos del Padre, decir, Señor, lejos de ti no puedo hacer nada, separado de ti no puedo hacer nada. Vemos el desenlace en el versículo 25. Cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El Dios de lo imposible. El muchacho sin esperanza, el padre de familia con un corazón roto, encontró un milagro. Encontró la salvación y la sanidad únicamente en Jesús. El Dios al que servimos. El Dios el que pagó por nosotros con su sangre, con su cuerpo, la vida eterna. El que nos dio un corazón nuevo, nos dio una esperanza distinta. Ese Dios servimos, ese Dios de lo imposible, ese Dios de milagros, ese Dios que no solamente hace milagros finales en nosotros, sino que va restaurando nuestro corazón, nos va atrayendo hacia Él nuevamente, para que nuestro corazón dependa siempre de Él, que nuestra vida dependa de Él. ¿Queremos milagros de Dios? ¿Estaba usted orando por alguna razón? ¿Está buscando una restauración en casa? ¿Está buscando una sanidad? ¿Está pidiendo al Señor que abra puertas? Continuemos así. No escuchemos las voces de negación, no escuchemos las voces que nos hacen dudar. Recordemos lo que Dios ya hizo para nosotros.
las promesas que el Señor hizo en nuestras vidas. Ese Dios todopoderoso, el que es el primero, el que acude a socorrernos, que nos da palabra de aliento, es el que pronto nos dará la respuesta para lo que estamos buscando, pero necesitamos depender de Él. Amén.